Estamos con nuestro primer invitado del día, que es nuestro amigo Martín Quintar. Doctor Martín Quintar. Buenos días, ¿qué tal, Martín? ¿Qué tal, Mario? Mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? Saludos a toda la audiencia y un gusto hablar con usted nuevamente, mi gran amigo. Bien, bien. Bueno, yo creo que estamos bien. Siempre digo, estoy bien mientras no voy al médico. Por ahí voy al médico y me empiezas a hacer una lista de todos los problemas que tengo y vengo deprimido. Para no deprimirme no voy al médico y me siento bárbaro. Sí, bueno, sí, a veces uno busca... Ayer escribía una cosa que decía... hasta la primavera es triste si viene desteñida, si se ve desteñida, decía un tango, ¿no? Bueno, pero en fin, pero siempre llega hay que ponerle... siempre llega la primavera y siempre florecen, un poquito más. Todavía yo tengo un tilo muy grande y el tilo todavía apenas dio un par de hojitas, pero estoy seguro que en una semana o 2 semanas le llega la primavera a mi tilo y se cubre de hojas y se transforma en un árbol gigante, frondoso, hermoso, ¿no? Y la primavera siempre llega, así que si hay algo lindo en la vida es que en los ciclos de la vida, ¿no? Siempre hay que atravesar estos inviernos fríos y grises, pero siempre llegan las primaveras llenas de esperanza, coloridas, de flores y de perfumes también. Ya vendrán días de vinos y rosas, decía alguien, ¿no? Así es. Bueno, quería charlar un poquito así, como venimos haciéndolo, un poco con cierta libertad, cierta displicencia. Y te quería preguntar por esto que ha acontecido con los jueces Bruglia y también Castelli y el otro que ya no me acuerdo el nombre, que vuelven a sus lugares de origen conforme lo ha resuelto el Senado. ¿Qué opinión tenés? El tema ha ido a la Corte, pero todos indican que, digamos, la presunción es que la Corte no va a mover un dedo al respecto y que por tanto estos jueces que tenían causas sensibles ya las perderán y en su lugar irán jueces con menos predisposición a hurgar en estas causas. ¿Qué nos podés decir, Martín? Resulta que en estos días me preguntó otro amigo sobre el tema y yo me puse a reflexionar sobre algunas cuestiones, ¿no? Imaginémonos el caso de un bombero, ¿no? Supongamos que un bombero ha sido designado, había necesidad de apagar un incendio contra todas las normas que establece el código de bomberos para ingresar a ser bombero. Ajá. Lo designan, y bueno, el hombre va y apaga el incendio, qué sé yo, viva, qué sé yo, perfecto. Y así sigue durante algún tiempo, pero resulta que un día este bombero va y apaga un fuego que no tenía que apagar, que era de un comerciante que le había puesto una mecha a su negocio para cobrar el seguro y justo va y lo apaga. Entonces, bien, si se no, hay que sacarlo al bombero porque apagó el fuego. Bueno, sí, pues los bomberos sirven para apagar el fuego. No, pero este fuego no era. Entonces, bien, ¿cuál sería la consecuencia de la nulidad de la designación? Sacarlo al bombero, cosa que es perfectamente removible porque en definitiva hay otras cuestiones, no es tan importante, digamos, institucionalmente designar o no a un bombero, pero es importante, digamos, funcionalmente. Ahora, ¿qué pasa? Lo echamos al bombero y volvemos a prender el fuego. Esta parodia que yo hago tiene que ver con una cuestión que se maneja dentro del criterio jurídico de lo que es la nulidad. ¿Por qué digo de la nulidad? Porque según el argumento que escribe la gente del oficialismo para sacarse o para trasladarlo a estos jueces, dice que habrían sido designados de manera ilegal. Bueno, los criterios que determinan las nulidades jurídicas son el criterio de especificidad, que es que tiene que estar determinada la nulidad en un texto. Esa es una. Ajá. El otro principio es de trascendencia. Digamos, si no hay nulidad por la nulidad misma, si no hay daño
y el otro es la instrumentalidad, la forma, que se llama, es un principio jurídico que dice, bueno, que si la finalidad para la cual fue designada, aunque no en forma lícita, una funcionalidad, una persona en una función, y se lo ha hecho bien y ha cumplido su cometido, como en el caso del bombero, o como en el caso del juez o de los jueces, que hayan cumplido con el cometido sin que haya habido objeciones, creo que debe ser, no tiene que haber lugar a la remoción. Ahora bien, el caso de la presidenta es el caso del comerciante malo que quiere que vuelva a arder como es el negocio para cobrar el seguro. O sea que acá hay una causa que tiene que ver únicamente, está de por medio el interés de una parte interesada acá, en que se remuevan estas personas que que la están juzgando, con lo cual me parece que es un criterio absolutamente irracional, injusto, ilícito. Ese es el criterio desde mi punto de vista. Ahora, ¿no podría ser, yo me pongo lógicamente en abogado del diablo, sí, que a estos jueces se los puso allí con la finalidad de afectar a Cristina en una actitud persecutoria, que justamente es lo que dice un sector del kirchnerismo, ¿no? Que en realidad los jueces fueron ubicados para perseguirla a Cristina? Y yo creo que eso tendría que haberse traducido también en un esquema, digamos, de instrumentalidad en cuanto a las objeciones, porque supongo que habrá habido planteos ahí de recusatorios, cosas que no sé si han existido. Ahora, cuando ya tenemos andando un proceso y ha pasado tanto tiempo, me parece que no tiene mucho sentido. Además, digamos, todo el mundo sabe que la vicepresidenta está sospechada de muchísimas ilicitudes. Inclusive a veces a mí me causa gracia cuando dice que era una abogada exitosa, una que nunca se le conoció la firma de algún escrito, y otra cosa cuando hicieron la plata ejecutando hipotecas de la 1050, que eso es cazar en un zoológico, no es digamos el gran juicio. Vas, poner la bandera de remate y punto, y cobrás. Pero digo, yo creo que acá hay, dentro de la situación de grave crisis que tenemos, inclusive institucional en la Argentina, encargarse de resolver una cuestión personal me parece que es un despropósito. Yo creo que la vicepresidenta está actuando en causa propia y hay quienes le siguen en ese ritmo y me parece que de ninguna manera hubo persecución. Yo creo que esto, además una cosa, nosotros del tema de la corrupción venimos hablando desde el año 2008, o sea, antes de la era Macri, y esto se sabe porque además yo tuve la suerte de trabajar con gente del sur de los años 80, con el diputado Zócola, con el diputado Kramer, los años 80, 89, 87, 80 y más. Y yo sabía cómo venía esta gente. Y todo el mundo lo sabe. Además, tenemos familiares, tenemos amigos en el sur y sabemos muy bien cómo se manejan esta gente y todo lo que se publicó. Bueno, así pero no yo te voy a decir lo que... Lo que en algún momento hablé con gente, en fin, que apoyaba al gobierno, y estoy hablando de hace unos 8 años atrás, y me decía lo siguiente, bueno, dice, a ver, el sistema político, el electoral argentino, es un sistema, y yo doy fe, Martín, porque tuve, no sé si por suerte o por desgracia, la posibilidad de ser muchas veces candidato en la Argentina, y tiene una particularidad el sistema electoral argentino, que es el siguiente: la inmensa mayoría de la gente que te va a votar no te conoce personalmente. No es como cuando eligieron a Alfredo Palacios por la Boca en 1904, Claro. donde la gente lo conocía personalmente, porque era una circunscripción pequeña. Sí. Si uno es candidato en la provincia de Buenos Aires, donde tengo 12 millones y medio de electores,
y yo soy un tipo que me conocen, digamos, acá en el oeste del Gran Buenos Aires, pero me puede conocer 300.000 personas, que es mucho, pero que frente a 12 millones y medio no es nada. La clave de la elección es que te voten los que no te conocen. Pero para que te voten los que no te conocen, tenés que llegar a través de propaganda. Sí. Y para llegar a través de propaganda a 12 millones y medio de personas, necesitas mucho, mucho dinero. Por tanto, el que gana es el que tiene el dinero. Claro. Entonces, si los que somos honestos vamos a elecciones desamparados, siempre nos van a ganar los que tienen dinero para hacer las grandes campañas, aunque sean unos tontos, pero tienen dinero para hacer campaña. Entonces, nosotros tomamos dinero de la corrupción, lo digo en forma figurativa porque como si me lo estuvieran diciendo de nuevo aquellas personas, y con eso construimos poder político, y con ese poder político defendemos al pueblo. Y esto que yo te estoy diciendo es una lógica que está inserta en mucha gente, donde dice, bueno, pero si vos competís en desventaja, en definitiva el poder económico siempre termina ganando y no hay manera de defender a los más desamparados. Ahora, ¿qué es lo que legitima después ese supuesto robo? Bueno, si la gente te votó, quiere decir que la gente dice, muchachos, está absuelto el que robó porque defiende mis intereses. ¿Qué te parece ese argumento? Mira, vos sabés que yo soy muy crítico con todo el sistema electoral, inclusive te digo más, en la Argentina sistemáticamente se rompe el principio de republicano, el artículo primero de la Constitución, en todo tipo de cargo electivo que son de por vida, en el caso de los sindicatos, en los casos de los gobernadores de las provincias, los intendentes, etcétera, etcétera, que tendría que ser declarada inconstitucional, inclusive también, yo creo que hasta el legislador del partido que sea, que se eterniza en un cargo, como el caso de Menem, de Oscar Castillo y otro tipo que hace 1000 años que están ahí, tendría que tener algún tipo de freno como para que haya un poco más de... Porque si no se van enviciando, se van participando de todo lo que es la corruptela. En relación al argumento de lo que decís, el robo para la corona y todo eso, la convalidación, como diría Menem, la prepotencia de los votos, me parece que eso es un argumento que tiene más de justificación que de fundamentación. Se justifican los actos que son espurios, los actos normales y corrientes deben tener una fundamentación, una motivación. Entonces, ¿qué digo? Yo creo que uno de los mayores problemas que nosotros tenemos es justamente la permeabilidad que existe en relación a esos aportes o a esos manejos de dinero, porque el Estado tendría que tener un sistema mucho más claro para que todos los ciudadanos en condiciones de igualdad podamos llegar a participar de algún tipo de propuesta hacia su sociedad. Porque es claramente lo que vos me decís, Mario, es necesario que nosotros tengamos una apertura en igualdad de condiciones para que tengamos planteos objetivos, precisos frente a las situaciones de necesidad de la sociedad y no imponer agendas tendenciosas por otra parte, para que después diga, nos votó la mayoría. Inclusive te digo más, en los sindicatos una de las peores cosas que hay es que no participan las minorías, son ignoradas. O sea, hay muchas cosas así, pero me parece que una de las cuestiones que nosotros tendríamos que pugnar es justamente para que todos tengamos un igual nivel de exposición, de que podamos llegar a hacer llegar a toda la gente
nuestras propuestas, nuestras ideas. Eso es enriquecedor. Y no, lo otro es una cuestión de mafia, de mayorías transitorias que van de un lado para el otro y de acuerdo a lo que cuente la billetera de respaldo. ¿Me explico? Claro, sí. Totalmente de acuerdo con eso. Y es más, yo digo una cosa, una de las situaciones más graves que a mí se me ocurre en este momento es, ¿no será que hay gente que está agazapada pensando que cuanto peor, mejor para ellos? Porque tienen los recursos de la corrupción para ir levantando toda actividad que pueda llegar a ser rentable cuando éstas hayan estallado por los aires con una cuarentena que dura más de 6 meses. ¿Me explico? Esa es una de las cosas graves que yo veo en este momento. ¿Me explico? Ahora bien, vayamos al tema de alguien ha adquirido bienes y se ha enriquecido a través de la corrupción. Sí. Digamos que la corrupción es dinero en negro y de alguna manera siempre el dinero negro hay que blanquearlo, ¿no? Y de pronto resulta inexplicable el crecimiento patrimonial de una persona, de una familia o de un grupo. ¿Y qué se hace frente a ese patrimonio que supuestamente está avalado por el título de propiedad fruto de una compra? ¿Qué hacemos frente a eso, Martín? Nosotros hemos malogrado la idea o la posibilidad de sancionar una ley de extinción de dominio que se encargara de perseguir aquellas adquisiciones ilegales. Esto ya lo habíamos hablado en un momento, esta es la solución que determinó el Tribunal Superior de Colombia cuando dijo que no podía equipararse, acordémonos de Escobar Gaviria en ese caso, sí. En el cual se tomaba la misma dimensión de legalidad una adquisición ilegal con una adquisición legal. Y ahí estableció la diferenciación, no le podemos dar el mismo sentido a una adquisición en tan disímiles condiciones. Entonces, ahí se determinó que había que cancelar aquella adquisición de un bien que no estuviera justificado la licitud de los recursos con que se adquieren. Nosotros hemos estado trabajando en estos días con relación al DNU que planteó Macri, que más allá de toda la ingenuidad o la complicidad en última instancia de hacer algún instrumento que es vacío, pero tiene una cosa que a mí me gustaría agarrarla, tomarla como una decisión en definitiva que está vigente, que es perseguir la ilicitud de las adquisiciones. Yo creo que ese puede ser un camino como para poder exigirle a la justicia que alguna vez en la vida se juegue y que podamos llegar a perseguir esos recursos. Está también el caso de Cristóbal López, que fue beneficiado por una ley que se hizo a su medida, ¿no? Cuando después en todo caso lo ampliamos ese tema, pero yo creo que en esta parte es actor fundamental el partido político, los partidos políticos. Los partidos políticos están instaurados como referentes institucionales de la democracia, de la república, del Estado, en el artículo 38 de la Constitución reformada del año 94. Tienen la potencia de poder perseguir situaciones que importan a la sociedad. Ojalá en algún momento se me había ocurrido que podía llegar a plantearse algún tipo de consenso multipartidario para decir, muchachos, ¿por qué no vamos por la corrupción? Y entonces se van a empezar a desatar todos los nudos que están complotando para que se instale y triunfe la corrupción en la Argentina. Y tenemos casos sobrados. Yo, por ejemplo, Mario, nosotros somos gente que hemos trabajado toda la vida.
nosotros estamos en condiciones de decir que podemos dejarle 5 o 6 millones de dólares en una caja fuerte a alguien que no trabajó en su vida, como el caso de esta chica, Kirchner, que le encontraron la plata esa sin justificar. Es decir, ¿cómo? ¿Y dónde están los dólares? La vez pasada publicó La Nata una suerte de estadística de los ahorros que tenían los funcionarios en dólares. Digamos, y hoy estamos preocupados por qué se dispara el dólar. Pero digo, creo que esa es una de las medidas que nosotros tendríamos que perseguir. Y aún cuando sea deficiente el DNU de Macri, puede llegar a ser el 62 del año 19, se puede llegar a utilizar. Y se puede utilizar para poner en marcha un camino de reparación anticorrupción. Nosotros hemos firmado. Ahora, me parece que hay dos cosas que te quiero decir. Una que voy a empezar por la excelente, sí, que después lo podemos desarrollar mejor. La idea de una multipartidaria en favor de la transparencia pública y del buen manejo de los recursos públicos, en fin. La austeridad también pública, que me parece que es otra condición. Claro. Pero hay algo que está como que el tema de la corrupción en la Argentina está asociado al kirchnerismo, ¿verdad? Sí. Y yo, por ejemplo, que tengo memoria de militante político desde la década del 70, sí, recuerdo la familia Macri vinculada a la corrupción de tiempos inmemoriales. Sí. Entonces, y te podría dar los datos, es decir, perfecto. Que van desde la patria contratista durante la dictadura, la estatización de la deuda pública a través de Cavallo como presidente del Banco Central, sí. Con los seguros de cambio, acto de corrupción inconmensurable, o sea, se tomó deuda, que no sabemos si es cierta o es falsa, se la transfirió al Estado y lógicamente así cualquiera. Después lo tuvimos aquí en Morona Macri con Rousselot, ¿verdad? Haciendo un defalco en términos de cloaca. Después vinieron el contrabando de autopartes de Sebel, y así podríamos seguir. Y agregaríamos también lo del Correo Argentino. Correo Argentino, lo de Maldiva, porque, por ejemplo, fíjate que Luis Majul, que parece obsesionado nada más que con la corrupción de un lado, empieza uno de sus capítulos de Los Dueños de la Argentina planteando cuando Mauricio Macri va al Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires por el tema Maldiva. Sí. Ahora, a mí me gustaría que empezáramos a tomar el tema de la corrupción repudiándolo en todos los casos, ¿no? Y planteándonos que en la Argentina habrá un punto, un nunca más a la corrupción, y a partir de ahí decir, bueno, se terminó, basta. Lógicamente que planteando que podamos hacer conocer la verdad y hacer justicia en todas las causas que correspondan y recuperar todo lo que se corresponda. En esta semana vos recordabas también que se cumplió un nuevo aniversario la semana pasada de el Nunca Más. Sí. ¿No? Pero que tuvo que ver justamente un Nunca Más con la desaparición forzada de personas, nunca más la violación, en fin, todo aquello que fue magnífico desde el punto de vista que fue un resarcimiento moral y político para la Argentina que todavía nos emociona. Ese Nunca Más, los partidos políticos, ¿cómo lo pueden llevar adelante? A mí me parece que hay que tratar de sacarle la careta a todos los que representan los distintos partidos, incluyendo el propio. Yo soy radical, desde luego. ¿Por qué? Porque hay veces que se pretende que uno tiene como una franquicia con el rótulo y va y hace lo que le parece. Hay quienes tienen la franquicia alfonsinista, como está el corrupto de Moró. Hay otros que son más, bueno, en fin. Pero ¿qué quiero decir con esto?
a mí lo que vos me decís me ha causado una sensación cuando se trató el tema de la extinción de dominio y tuvimos sentado en la mesa del LALIN al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el diputado Tonelli, Ajá. y yo les puse cuál era la postura mía en relación a la cuestión civil de la extinción de dominio. Él salió defendiendo el proyecto de Urtubey, es decir, que era reglamentar el decomiso. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que había una velada intención también de que no se profundizara la cosa para no caer ante posibles irregularidades, que las hay, y las hay seguramente, pero por eso también la candidez que tiene el DNU pero por lo menos sirve como intención, digamos. Ajá. Esto es en este sentido. Fíjate vos que en temas de derechos humanos y el informe de Sábato, etcétera, etcétera, tuvo que ver y tuvo trascendencia en el contexto internacional, porque eso también, en el año 88 se resolvieron dos cuestiones relacionadas con la autoamnistía de los militares, en el caso de Barrios Altos contra Perú, y en el caso de Velázquez Rodríguez contra Honduras, donde se dijo primero autoamnistía no, pero también investiguemos, procesemos, los mandemos a proceso, los condenemos y reparemos. 4 pasos que dan en términos de derechos humanos. Voy a volver a lo que vos me planteás con mucha inteligencia. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la corrupción si nosotros tenemos al menos 5 convenciones que hemos suscrito para perseguir la corrupción? Es decir, investigar, procesar, condenar, recuperar los bienes de la corrupción. O sea, fíjate que está tan redondo todo esto que se tendría que hacer, pero es imprescindible hacerlo. Porque nosotros hemos participado en muchas reuniones con Edgardo Buscaglia, que es un investigador extraordinario argentino que trabaja en la ONU, que habla sobre el crimen organizado, etcétera, 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 que les recomiendo que sigan su página porque es extraordinario. Ajá. Nosotros tenemos un incumplimiento en el orden internacional de todas las medidas comprometidas por el Estado en la lucha contra la corrupción, que son un montón, son más de 25 las faltas que nosotros tenemos en la obligación de luchar contra la corrupción. De luchar, imaginémonos todavía cuánto nos falta para procesar, condenar y recuperar. ¿Me explico? Sí, Ese sí. es el cometido que tendríamos que nosotros desandar los partidos políticos seriamente. Y en ese caso yo creo que todos deberíamos estar comprometidos. Y si nosotros hemos podido enjuiciar a las juntas militares que tenían el poder y tenían el poder de fuego, no vamos a poder ir a buscarlos a estos tipos que se han quedado con gran parte del patrimonio de la Argentina. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Qué hacemos con digamos, un patrimonio que se fugó al exterior y que fue a parar a un paraíso fiscal? Porque el otro problema que tenemos es, ¿cómo te puedo decir? Hay una desmoralización por parte de mucha gente que observa que, por ejemplo, alguien evadió o sacó dinero de corrupción o lo que fuera, lo puso en el exterior y después se hace un blanqueo. Y entonces claro, la persona que se comporta correctamente dice, ¿de qué vale que yo me comporte correctamente si el que roba fuga y después el poder político blanquea? Lo blanquea. ¿No te parece que ahí hay también un problema que habría que decir nunca más a los blanqueos, por ejemplo? Totalmente, pero además hay una cosa muy importante.
dentro de todo lo que es, dentro de todo lo que es el compromiso que asumen los estados frente a la corrupción, es el compromiso, el deber de la transnacionalidad en cuanto a la colaboración. Ujú. Yo estuve analizando todas las convenciones que se han firmado y todas dicen que nosotros tenemos que interactuar con el resto de los estados. Ahora, ¿qué pasa? ¿No lo saben los funcionarios? Lo saben y lo saben muy bien, salvo que sean muy limitados, cosa que también puede pasar, pero limitados en un sentido. Si nosotros pudiéramos llegar a transversalizar todo lo que es el conocimiento que se debe tener, que el ciudadano medio debe tener, cuáles son los recursos para luchar contra determinados males en la sociedad, como es la corrupción, creo que tendríamos ganado esta batalla, como te digo. Ujú. El juicio a los militares se debió en gran parte a la situación de debilidad que se había producido cuando se produce el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 1980, cuando dijeron que en la Argentina había violación a los derechos humanos y había desaparecidos. Así es. Y acá nosotros todavía estamos viendo si hay corrupción o no, si de acuerdo a quien le toca. No, la corrupción es mala, sea de quien fuere. Yo soy militante de un partido. Pero si hay un tipo que yo veo que está, pero yo lo denuncio. Así es. Porque justamente no quiero que se manche los preceptos que nosotros defendemos, porque hay un tipo siniestro, porque es siniestro la persona que atenta contra los valores, contra los principios, atenta contra todos, porque nos conduce a un atolladero en donde lo único que priman son los intereses espurios, y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, y ver de una vez por todas, de edificar algo que tenga sustentabilidad, que tenga trascendencia. ¿Cómo es posible que, escúchenme, hoy los uruguayos están preocupados por la invasión de argentinos que se van a ir a radicar allá? ¿Y qué diferencia hay entre somos hermanos, somos de la misma cría, digamos? Pero Sí, ellos sí. actúan de una manera distinta, se organizan de una manera distinta, son mucho más serios en un montón de cosas, y nosotros nos hemos dejado avanzar como es en situaciones tan condenables, porque es condenable, porque estamos atentando contra nosotros mismos Así es. al avalar situaciones y conductas que se vienen dando sistemáticamente en el año 30. Martín, ya se me fue el tiempo. Bueno. La última que te quiero preguntar es la siguiente. Sí. Antiguamente, es decir, por lo menos la política de hace 100 años atrás, Sí. el término ética era un término muy aplicado, Sí. porque se planteaba la política desde la ética. Sí. Y hace un tiempo como que el término se ha desvalorizado. ¿No crees que también la connotación práctica que puede tener para la sociedad la ética debe ser inculcada en el sistema educativo para que nuestros niños y adolescentes vayan entendiendo el valor que tiene para el desenvolvimiento espiritual y material de una sociedad los principios éticos? Yo creo que así como la filosofía, también la ética tiene su costado de utilidad. Y es útil proceder porque de esa manera nosotros tenemos la necesidad de ser consecuente con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que nos comprometemos. Y es imprescindible volver a trabajar sobre cuestiones que tienen que ver con la ética. Y la ética tiene que ver no solamente con la ética, digamos, en la administración, que tiene que ver con el buen padre de familia, digamos, el padre ejemplar en la administración de los recursos de todos, tiene que ver con la ética de la solidaridad, la ética de la democracia. Es decir,
aquí tendríamos que caer en una situación que se llama deontología, que es la teoría del deber, de cómo debe ser el rol que cumple cada uno en la sociedad. Y de ahí que es necesario recuperar. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con vos en el sentido de volver a esos principios. Estuve leyendo, mirá, un libro de la filosofía española, de José Ingeniero, que lo tomé para avisorar un poquito un esquema, y de pronto me encuentro con temas interesantísimos, donde el tema ético estuvo en el krausismo, que fue importado como una cuestión de voltear los dogmas perimidos inclusive de la Inquisición. Así que fíjate vos cuánto tenemos nosotros para aprender en ese sentido, con el autoritarismo que tenemos, ¿no? Bueno, Martín, hasta aquí hemos podido llegar porque el tiempo se nos ha ido escurriendo. Yo voy a quedarme dentro de todo lo que hemos hablado con la posibilidad de que se conforme una multipartidaria o multisectorial por la transparencia en el manejo de la cosa pública, de los recursos públicos. Así que me quedo con esa iniciativa y quizás la volvamos a charlar en otro momento. Pero eso sería trascendente, Te agradezco muchísimo y veo que podemos compartir situaciones que nos interesan a todos, como esto, y contribuir a que tengamos un poco más de claridad en las actividades que realizamos. Bárbaro. Te agradezco mucho, Mario. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Saludos a tu audiencia y a todos los amigos. Chao, chao. Gracias. Bueno, hemos hablado con el doctor Martín Quintar. Vamos a la tanda de la radio. Después vamos a pasar un temita de Ramón La Galarza, pero vamos primero a la tanda de la radio y después vamos a estar hablando con nuestro amigo Daniel de Abrantes.